Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en Agroradio, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de Agroradio. La agricultura bien contada. Muy buenas y bienvenidos a la sintonía que le da voz al sector primario. Somos Agroradio, la emisora líder de la agricultura en la provincia de Almería. Estamos en el 103.0 en el dial de la FM y siempre intentamos darte la mejor información agrícola. Ahora en Agroinformación vamos a hablar del tercer Foro Anual de Innovación de Bioplásticos. Para hablarnos de este tema tenemos al otro lado del teléfono a Javier Peri, que es jefe de producto de acolchados del grupo Armando Álvarez. Muy buenos días, Javier. Hola, José Antonio, buenos días. Oye, este tercer fórum se celebró en los días 1 y 2 de marzo en Bruselas. ¿Lo digo bien? Sí, fue el 1 y 2 de marzo, la semana pasada en Bruselas, y se presentaron todos los avances que hay en los bioplásticos, plásticos que vienen de orígenes naturales y que terminan, como luego os explicaré, también en la tierra. Bueno, Javier, antes que nada, para que los que no nos conozcan todavía, ¿quién es el Grupo Armando Álvarez? Pues mira, José Antonio, el Grupo Armando Álvarez es un grupo familiar que se dedica a la transformación de plásticos y que desde los años 90 se radicó aquí en la provincia y, bueno, nos conocen por Sotrafa, Solplast, Regenbas. Eso creo que son marcas por todos conocidos por aquí, por la provincia. Sí, eso ya nos suena mejor. Nos suena distinto porque lo conocemos de toda la vida. ¿A quién no le suena Sotrafa en la provincia? Claro. ¿Qué vínculo existe entre un foro sobre biopolímeros y en Bruselas y la provincia de Almería? ¿No? Explícanos un poco. Pues mira, es un poco el origen y el final. O sea, se vincula desde esos dos frentes, ¿no? El origen, como te decía, por ser polímeros plásticos de orígenes vegetales. Allí en ese foro se presentaron muchos de los transformadores, de los que crean estos biopolímeros. Algunos de ellos son grandes petroquímicas acostumbradas a sacar los polímeros del petróleo, que es el origen, digamos, tradicional de los plásticos, y que empiezan a aparecer opciones nuevas para formular estos plásticos a base de productos vegetales, de compostajes, etcétera. Y eso en el origen y luego en el final, porque si lo aplicamos en agricultura, estos plásticos, por ejemplo, en acolchados biodegradables, son acolchados que nosotros podemos dejar en el suelo. Es decir, que no tenemos, después de la vida útil o del cultivo, no tenemos que retirarlos. Entonces eso también nos vincula a esa aplicación y hace que en este foro nos quisieran escuchar al sector agrícola, al sector primario, ¿no? Quisieran decir, oye, ¿cómo se utiliza? ¿Cómo hace ese agricultor, ese usuario final para manejar este tipo de productos en campo? Uh-huh. Oye, Javier, ¿y las novedades que se presentaron en este foro, cuáles fueron? Pues mira, variadísimas y muy pintorescas algunas de ellas, porque desde cada país o cada empresa presentó lo que tiene más a mano, ¿no? Me viene a la cabeza, por ejemplo, los brasileños presentaron, lógicamente, de la caña de azúcar, no solo sacan el bioetanol y la cachaza, ¿no? Esa popular bebida brasilera, sino que también sacan almidones para hacer productos biodegradables. Y bueno, es muy extenso, podría tirarme toda la mañana explicándolos, pero sobre todo eso, los diferentes orígenes, el compostaje urbano, que se empieza también a utilizar como materia prima para extraer biopolímeros, y sobre todo también el equilibrio que hay entre las biomasas que se utilizan para producir energía y las biomasas que se quieren utilizar para producir biopolímeros, que aumentan la demanda y hay, digamos, esa especie de conflicto entre la biomasa para energía y la biomasa para
para biopolímeros. Oye, Javier, imagino que tiene que haber más de un acolchado. ¿Cuáles son los más utilizados aquí en Almería? Bueno, aquí en Almería los conocéis de sobra, ¿no? Aparte de las cubiertas, las dobles cámaras, que serían los plásticos de invernadero, hay una gama extensísima en acolchados, desde los negros, transparentes, bicolores, blancos negros, platas negros, fotoselectivos marrones, y luego gamas más específicas según la aplicación. Por ejemplo, aquí en Almería pues se solariza mucho, se utiliza mucho el film de solarización, especialmente formulado para aumentar al máximo la temperatura y aprovechar la radiación solar. Los filmes para desinfección de suelos, los famosos Barrera, los TIF, y luego ya una última generación que también se está popularizando mucho a raíz de los nuevos tratamientos en biofumigación, que son los especiales para estos tratamientos, que combinan la barrera al oxígeno para permitir fermentaciones mejores en ausencia de oxígeno y lo potencian con una alta termicidad, esa biofumigación. Javier, ¿cómo funcionan las versiones biodegradables de los acolchados? Porque supongo que tienen aplicaciones en la agricultura, ¿no? Claro, pues digamos, es una simplificación de la aplicación tradicional. Imaginemos, sobre todo los biodegradables no son tan conocidos aquí en la provincia, son más acolchados que se utilizan en cultivos de campo abierto. Me viene a la cabeza, por ejemplo, el melón en Murcia, ¿no? Aquí al lado. Y se utilizan como un acolchado normal. Se coloca el acolchado, se planta, se realizan los tratamientos habituales de fertirrigación, etcétera. Se cosecha el cultivo y luego el acolchado no hace falta recogerlo ni llevarlo a una planta ni a un gestor de residuos. Simplemente se pica y se incorpora al terreno. De manera que lo hace mucho más atractivo, la verdad, para el agricultor por el ahorro de coste que supone el no tener que tratar ese desecho después de la cosecha. Javier, para terminar, ¿cuál es el futuro de los plásticos biodegradables? ¿Hacia dónde va el mercado? ¿Cómo se mueve esto? Pues mira, ahora mismo, o simultáneamente con el fórum en Bruselas, ha habido uno en Valencia, también enfocado en bioplásticos. Y una de las noticias que se extrae de ese foro es que la utilización de los bioplásticos, y en particular en la agricultura, tiene unas proyecciones de triplicarse el consumo hasta 2027. O sea, es que es casi hacer una vez más en estos 3 próximos años, ¿no? Es impresionante la proyección que tiene. Va a depender mucho, y es un producto muy atractivo por un tema de sostenibilidad, por una parte, y luego por el equilibrio que llegue a mantener esos bioplásticos con el reciclaje, con los sistemas de recogida y de valorización del plástico post cosecha, ¿no? Ahí es un tema interesante porque hay que balancear si al final el agricultor percibe también dinero por ese plástico recuperado o no. Va a ser una competencia para esos bioplásticos. Es decir, hay varias alternativas que yo creo que van a coexistir, van a convivir. Por ejemplo, las cubiertas o los plásticos de doble cámara pues son más atractivos, son plásticos que se reciclan más fácilmente y tienen un valor mayor y así se paga en el mercado. Sin embargo, los plásticos de acolchado, que al final están en el suelo, ¿no? Que tienen muchos lo que llamamos impropios, que en el fondo es suelo mismo, es tierra, lo que se recoge, pues es mejor que sea biodegradable y que permanezca en el terreno, a no tener que recogerlo, lavarlo y reciclarlo posteriormente. Pues Javier Peri, jefe de producto de acolchados del Grupo Armando Álvarez, gracias por esta lección que nos acabas de dar sobre bioplásticos, y cuando queramos saber más, ya sé a quién llamar. Perfecto, encantado de atenderos y gracias por acordaros de nosotros. Ya saben que si así lo desean pueden seguir todo lo que acontece en este micrófono también en redes sociales como Twitter, Facebook o la web agrodifusión.es. En el control de sonido está Miguel Ángel Santiago. Al micrófono que te habla, José Antonio Escobosa y Llobregat. 1 hora y estamos de vuelta. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.